En el marco del 8M, que está conmemorando el Día de la Mujer, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Facultad de Contaduría y Administración tienen el gusto y el honor de participarles, de compartirles la experiencia de una profesional, de una mujer que se ha desempeñado en el ámbito público con mucho éxito y con grandes logros y grandes logros, grandes éxitos. Les voy a leer una parte de su semblanza. Es muy extensa, cuenta con mucha experiencia de lo que nos va a platicar el día de hoy. Les presento hoy a la maestra Laurelena Fonseca Leal. Ella fue presidenta del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana del periodo de 2014 a 2021, por lo que a ella le correspondieron 3 procesos electorales, 2 con 3 elecciones locales y 1 con 2 elecciones locales. Dentro de su experiencia laboral, destaca pues principalmente su última desempeño público, que es como consejera presidenta del CEPAC, directora general de ingresos de la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí, directora de Desarrollo Social en Cedesores San Luis Potosí también, y gerente fiduciario en Nacional Financiera de la Ciudad de México. Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, es maestra en estudios sobre democracia y procesos electorales por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene un diplomado en alta dirección de empresas públicas en el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, y ha participado y colaborado en diversas publicaciones en libros y revistas, además de participar en foros y paneles. El día de hoy nos viene a compartir su experiencia desde la visión de las mujeres en la política. Muchas gracias. Ahí te voy a robar tu pluma. ¿Sí? Gracias. Hola, buenas tardes. Estoy bien contenta de estar aquí, O sea, la verdad, sé que están estudiando algunas cosas que tienen que ver con la administración pública. Y bueno, yo les vengo a platicar en este marco de lo que es la participación política de las mujeres, viendo los derechos político-electorales como derechos humanos. Todos estos derechos se circunscriben a los derechos humanos. Seguramente ya lo han estudiado en alguna de sus materias o lo han estado viendo, que a partir de las reformas del 2011 a la Constitución, pues se le dio preeminencia a los derechos humanos y con ese enfoque se han estado juzgando, y no solo juzgando, sino que se han estado haciendo las diferentes leyes, reglamentos, lineamientos para la administración pública y para la vida en general, ¿no? La participación de las mujeres en la vida pública es bien importante, ¿sí? O sea, les voy a platicar al rato un poco de historia, ahorita ya un poco de historia. Pero, ¿qué ha pasado con la participación? En realidad, todas las mujeres hemos sido pilares del desarrollo de la vida social, de la comunidad, la familia, la escuela, los campos en los que nos desarrollamos, ¿sí? Pero ahora, para poder lograr puestos de representación popular, que son votados, o ser funcionarios públicos, ha sido más difícil, ¿sí? Y ha sido más difícil, ¿por qué? Por los roles con los que estamos etiquetadas las mujeres. Sé que ustedes son generaciones muchísimo más jóvenes, con una educación diferente, con una forma de pensar diferente, y yo lo que les quiero platicar hoy es cómo se ha ido desarrollando en San Luis Potosí, en México y en San Luis, la participación política de las mujeres en puestos de elección popular,
¿sí? O sea, cómo se ha ido implementando. Como podemos ver, de conformidad con el censo del 2020, si ven, este es los resultados del censo de 2020 por edades. La edad media de la población actualmente es de 29 años, ¿no? Un poco mayor que la mayoría de ustedes. Yo calculo que ustedes andan, ¿como en qué edad andan ustedes? ¿20 qué? 22 años, 23, 24. Ustedes ya fueron una generación que se disminuyó un poco en cuanto a las generaciones a nivel mundial. Las generaciones que están cercanos a los 30, más o menos los 29 años, son la generación más grande del mundo y por eso están enfrentando retos muy fuertes en materia pues de conseguir espacios en el mundo laboral y de conseguir algunos espacios también en el mundo del estudio. Eso ya pasó, ¿verdad? Porque ya ahorita ya se acercan hacia los 30 años. Entonces podemos observar que en la República Mexicana somos más de 126 millones de habitantes. De esos 126 millones de habitantes, el 51.21% somos mujeres, ¿sí? La diferencia, o sea, vamos a hablar de alrededor de un 49% son hombres. En San Luis Potosí somos una población de 2.8 millones de habitantes y las mujeres somos un poquito más, 51.37%, ¿sí? Entonces, por esto es bien importante analizar qué es lo que pasa con la participación de las mujeres en el ejercicio de los derechos político-electorales. ¿Qué son los derechos político-electorales? Como les decía, pues no solo la posibilidad de votar, sino también la de ser votados. En las últimas elecciones han votado muchos más mujeres que hombres. En las últimas elecciones han sido más mujeres las que han participado en las mesas de casilla, en los comités municipales, en las comisiones distritales, pero a la hora de tener o de asignar los puestos, la verdad es que se vota un poco menos a la mujer, todavía dependiendo de para qué puesto, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunas cosas con respecto a eso. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer a las mujeres que han luchado muchísimo por estas posiciones, pero no solo por esto, sino por la dignidad de la mujer, ¿sí? Por las que han luchado por que se acaben los feminicidios, las que han luchado por que se acaben los feminicidios en criaturas, en niñas, ¿sí? Creo que la mujer organizada ha logrado muchísimas cosas y se le debe de reconocer esa capacidad, ¿no? Las madres que siguen buscando a sus hijos desaparecidos, de verdad que hay que reconocerlo. Lamento no hablar de este tema, me voy a dirigir al tema de los puestos de elección popular. Tampoco voy a ir hacia cuántos, aunque ya es obligación que todas las administraciones públicas a niveles locales y a niveles federales tengan el mismo número de mujeres que de hombres, tanto en las secretarías, en todos los puestos, direcciones importantes, todavía yo creo que no se ha logrado, mucho menos a nivel municipal, ¿sí? ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, antes de platicarles un poco de la parte de la historia, les quiero decir que ¿por qué las mujeres no han logrado estos puestos? Se habla de 3 techos, unos techos que se llaman techos de cristal. Estos techos de cristal son la misma idea que nosotros tenemos de lo que sí podemos y de lo que no podemos. No me quiero meter mucho en eso y en los estereotipos, porque
en las generaciones de ustedes hay diferencia con nuestras generaciones, ¿sí? Ya están más echadas para adelante. En las generaciones de nosotros, pues no lo teníamos que creer que sí podíamos, ¿no? Y entonces ese era uno de los techos. Hay otros techos que le llaman techo de concreto, ¿sí? Que también obstaculizaba este acceso de las mujeres, que son esos problemas también familiares. ¿Cómo vas a salir? O sea, el marido, ¿cómo vas a salir a ese mundo? ¿Cómo te puede pasar eso? Tuvimos un caso muy triste de una candidata que públicamente, esto es a nivel municipal, sigue sucediendo, públicamente decían cosas de ella y el marido le pegaba, pues ¿cómo? O sea, les creía más a lo que decían afuera que lo que podía estar pasando adentro, ¿no? Y los techos financieros, por ejemplo, pues no es tampoco un secreto que la capacidad económica de las mujeres en su mayoría y en la mayoría de los casos es más limitada que la del hombre, ¿no? Entonces, para ir a una campaña, a una candidatura independiente donde se requieren recursos, pues se ven limitadas, ¿sí? ¿Cómo empezó la participación de la mujer? Fíjense nada más, el voto igualitario en San Luis Potosí se decretó en 1923, antes, mucho antes de que fuera a nivel nacional, que se pudiera votar a nivel nacional, lo que sucedió en 1953 durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. En Estados Unidos había en 1920 el acceso al voto para mujeres blancas, solo blancas. Si han estudiado un poco más en la historia política, también en los tiempos de los griegos, no todos participaban en la vida pública. Las mujeres y los esclavos eran excluidos, no eran considerados ciudadanos, ¿no? En 1965, después que en México, se logró el voto universal en Estados Unidos, ¿no? En 1975 se celebró la primera conferencia mundial sobre la condición jurídica y social de la mujer. Fue el primer Día Internacional de la Mujer en 1975. Esto era un compromiso para implementar medidas de incorporación de la mujer a los espacios públicos, incluyendo el político. En la siguiente, por favor. En 1979, México firmó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Es el primero que obliga a los países a garantizar a las mujeres el acceso a la vida pública aplicando acciones afirmativas. ¿Qué pasa? Bueno, se habla de eso, pero en realidad se empiezan a tomar medidas, pero fíjense que resulta que los partidos políticos empezaban a intentar que no así las mujeres, y aquí en un cuadro, el anterior, es el anterior. Bueno, ahorita les platico de esto, les sigo platicando para ¿cómo se llama? Los partidos seguían viendo cómo no la mujer, y por ahí traemos la historia de las Juanitas, ¿no? ¿Qué pasaba? La mujer o la ponían de suplente o la mujer se ponía de propietaria y el suplente era el señor, la regresaba a su casa y él se quedaba como diputado y eso sucedió mucho. También tenemos que ver que el día 28 de febrero de 1909 fue el Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos. Ya ven que veíamos que en 1975 empezamos con el Día Internacional de la Mujer. Este año, 1909, se convoca a huelga a trabajadores textiles y mujeres de partidos socialistas contra las condiciones laborales. Siempre los puestos para las mujeres fueron, y creo que siguen siendo,
menos, se paga menos, se le paga menos, se le remunera menos a la mujer y se le ponen los trabajos más arduos, más duros. En 1917, Rusia, las mujeres deciden luchar por pan y paz. Y en 1979 se firma la Convención sobre Eliminación, que es donde empiezan se garantiza el acceso a la vida pública, que es lo que les platicaba. El siguiente, por favor. Podemos observar, por ejemplo, si estamos hablando de partidos políticos, ¿sí? Los partidos políticos tienen más mujeres afiliadas que hombres. Esta es una información muy actualizada, es del 2020. Y si pueden revisar, todos los partidos tienen más mujeres que hombres, todos, como afiliadas. Y, sin embargo, las posiciones fueron lográndose con mucha dificultad, ¿sí? Primero se establecieron acciones afirmativas, cuotas de género. ¿Qué es la cuota de género? La cuota es una cuota que te permite avanzar con el número decir, tantos candidatos va a poner cada partido. Y es cuando empiezan ahí a buscar cómo le dan la vuelta a los partidos políticos, no todos, no quiero decir que todos, pero muchos partidos políticos le daban la vuelta de tal forma de no darle el lugar a las mujeres, ¿sí? Fíjense, en el caso de las gobernadoras, es bien interesante. Nada más se había tenido una gobernadora, en alguna que otra ocasión 2 gobernadoras. En diciembre del 2020, el Instituto Nacional Electoral saca un acuerdo que fue duramente combatido por algunos de los partidos políticos para que de todas las candidaturas a gobernadoras que hubiera para 2021, la mitad fuera para mujeres. Y con eso se logró que se pasara a 7 gobernadoras por primera vez en la historia, ¿sí? Ganaron 6 candidatas a gobernadoras. Y una ya estaba, que era la jefa, bueno, es la gobernadora de la Ciudad de México, ¿no? Pero sí habíamos estado en esta parte, y estos 2 cuadros se los pongo así para que comparen. A ver, habiendo una mayoría de militantes mujeres, ¿por qué no hay acceso a esos puestos? ¿Sí? A ver, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Cuántas presidentas de la República ha habido en Estados Unidos? Tampoco, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que son tan jóvenes y que están tan decididos a la participación y mujeres, pues ahí se ha ido abriendo el camino para esta participación. Un poco de historia les platico. ¿Cómo empezó esta situación? Ya les platicaba que las cuotas de género son acciones afirmativas que permitieron acelerar la participación de las mujeres en los espacios de representación. Posteriormente viene, en el 2014, una ley, es la gran reforma del Instituto Nacional Electoral, de los órganos, de los organismos de participación ciudadana, y entonces se obliga a que haya representaciones paritarias. ¿Pero qué creen? ¿Cómo la verificábamos? Ahí viene el gran problema de cómo verificar y que no se presentaran estos problemas de las Juanitas y de todo esto. ¿Qué se hace? Bueno, se empiezan a hacer lineamientos que obligan a que ya no pongan a las mujeres como suplentes nada más, que ya no pongan a las mujeres en los peores lugares donde va a perder ese partido, y que en representación proporcional también sean asignados de manera escalonada, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, de ahí que en la elección de 2015, si podemos poner la otra gráfica, podemos ver que en las diputaciones federales, ya en mayoría relativa, la más clarita es las mujeres, subió
y en representación proporcional también subió el número de mujeres. Esto es diputaciones federales. Los partidos estaban obligados y empezaron a subir el nivel de participación. En San Luis Potosí, para el 2017, una reforma a la ley electoral local, donde se ponía estas condiciones y al órgano electoral, Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se le obligaba a que revisara que los partidos cumplieran con la normatividad. ¿Qué teníamos que hacer? Estaba complicado, porque fíjense, para poder revisar que el partido político hubiera cumplido, teníamos que traer toda la votación de la elección de 2015, hacer un simulador, porque había habido una redistritación, o sea, el Instituto Nacional Electoral, que es el único que puede volver a organizar los distritos electorales, tenía que volver había reagrupado y armado los distritos de una forma diferente a como estaban. O sea, eso lo había hecho en 2016. Y se hizo un simulador y se logró avanzar bastante en diputaciones y en ayuntamientos. Les voy a platicar qué pasa en ayuntamientos. En ayuntamientos es un problema muy grande porque tenemos 58 ayuntamientos en San Luis Potosí, lo que implicaría 58 presidentes municipales, ¿no? En el 2015 hubo 3 presidentas municipales, únicamente 3 presidentas municipales, ni siquiera el 10% de las presidentas municipales. En el 2018 ya los partidos tuvieron que poner la mitad de sus candidatas, tenían que ser mujeres para presidentas municipales. Y solo pasamos a 16 mujeres. En el 2021, no obstante que se fue más rígido en el asunto de coaliciones, alianzas que hacen los partidos y en esa revisión, solo se logró tener 17 mujeres para presidentas municipales. Eso fue lo más que se logró, que sigue siendo un porcentaje verdaderamente bajo. En el Congreso local, ¿qué pasó? En el Congreso local, como pueden ustedes ver, después con la reglamentación, los lineamientos que se pusieron, en 2018 y 2021 se tuvieron más personas de mayoría relativa y la parte del ajuste real para que se tenga un Congreso paritario se da en la representación proporcional. ¿Saben ustedes qué es la representación proporcional y qué es la mayoría relativa de los congresos? Hay diferentes métodos en el caso de RP, ahorita les platico un poquito. De mayoría relativa, exacto, son los que van, piden el voto y se les votan directamente, ¿no? Igual que el presidente municipal, igual que el presidente de la República. Los de representación proporcional son los que hay diferentes métodos. Cada estado de la República tiene un método diferente para elegir sus diputados de representación proporcional. En algunos estados, como el que decías tú, los mejores perdedores, está en Nuevo León y en algunos otros lugares. Y aquí en San Luis, por ejemplo, pues son listas y conforme la votación restante, los restos mayores, restante de cada partido, se le asigna un número de diputados y se va tomando de la lista, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Aquí hay en San Luis Potosí, son 27 diputados, 15 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional. Como es impar, los partidos tenían que decir para que cada uno de los distritos se iba hombre, mujer, hombre, mujer. Si la mayoría eran hombres, la lista de representación proporcional tenía que empezar con mujer, porque también ese era un problemón, que quisieran que la lista de representación proporcional
que en su mayoría está garantizada para los partidos de mayor votación, pero no siempre, fuera asignada a un hombre. Entonces, pudiendo asignarla a una mujer, pues se va emparejando y como pueden ustedes ver, en el 2018 y 2021 se tuvo el mismo número de diputadas que de diputados en el Congreso local. Esas son medidas porque ya pasamos de acciones afirmativas, ¿sí?, que son acciones para empujar a las mujeres, allá lo que es una paridad sustantiva, buscar que realmente en los puestos haya más mujeres. El 13 de agosto de 2020 se emitieron una serie de modificaciones a la Constitución y a diferentes leyes para poder modificar toda esta regla y permitir que hubiera más paridad, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué trae aparejada estas medidas de paridad? Violencia. Digo, una violencia que pues no se puede comparar, me refiero, no quiero compararla porque voy a dejar de lado este tema tan doloroso que es como el feminicidio y otras cosas, pero sí para el desempeño del cargo de las mujeres ha habido mucha violencia, ¿sí? Aquí tuvimos, en el estado de San Luis Potosí hubo 2 casos fuertes, sigue habiendo, ya que ganaron, ya que están ahí, no permitirles ejercer adecuadamente su tarea, ¿sí? Entonces, una presidenta municipal que a través de un movimiento se le prohibió el acceso a la presidencia municipal y ejercía parcialmente su función, ¿no? Algunas regidoras que en el cabildo no se les daba la palabra, por decir que, bueno, ¿qué iban a decir ellas, no? Eso es discriminación y la discriminación genera violencia, ¿no? Violencia de género. Entonces, esto nos lleva a pensar en qué es lo que viene, ahora qué viene. ¿Realmente hay una paridad sustantiva? Con que cuenten nada más así las mujeres que están sentadas, las mujeres que van a la oficina. Se nos está dejando desempeñar adecuadamente nuestras funciones y viene todo este tema, ¿no?, de violencia de género. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué podrían concluir? ¿Qué sería bueno buscar? Miren, porque es un tema muy sutil, y se los dejo también para la reflexión. Hay algunos pensadores que dicen que las cuotas y este tipo de acciones limitan la democracia, ¿sí? Porque no es un libre voto, no va libre el voto completamente, ¿no? O sea, hay posiciones muy encontradas. Aunque estas medidas, estas cuotas, estas acciones afirmativas han empujado a que las mujeres ocupen más posiciones, pues está este hilo tan delgado que me dice, sí, nada más que entonces no hay un voto absolutamente libre, ¿no? Adelante, por favor. Sí, exactamente. Mira, en el caso de las presidencias municipales, como les platicaba hace un rato, lo que se ha hecho es pedirle a los partidos políticos que pongan el 50, hagan paridad horizontal y paridad vertical, ¿sí? Entonces, en el caso de la horizontal es, no todos los partidos políticos postulan el mismo número en todos los 58 municipios, pero si vas a postular en los 58, pues tendrás que tener
29 mujeres y 29 hombres. Si son 20, 10 y 10, así, ¿no? Para la presidencia municipal. Y luego viene la paridad vertical, que esa es como si fuera un engrane. Si pones hombre en presidente municipal, tu síndico tiene que ser mujer y así te vas, ¿no? Tanto los de mayoría relativa. ¿Qué pasa? No están votando tanto a la mujer. Eso es una realidad, ¿sí? Es una realidad. Depende del tipo de comunidad que se desarrolle en ciertas presidencias municipales, ¿no? Adelante. Y este movimiento feminismo en el 2016, para esas fechas no había tomado tanta fuerza. Sí, en un evento histórico, era una de las primeras, es la primera mujer que se postula a presidente. Así no las que no, según tengo entendido yo. Creo que ya había estado Patricia Mercado como candidata a la presidencia de la República, pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Pues no las votan, vuelvo a insistir, creo que si te quiero entender, podemos decir, a ver, sí hubo candidatas mujeres, me parece que Patricia Mercado fue del PT, candidata a la presidencia de la República, pero era un partido con poca viabilidad de llegar a la presidencia de la República. Josefina Vázquez Mota estaba entre uno de los partidos más fuertes a nivel nacional, entonces tenía la posibilidad, o sea, tenía posibilidades más reales de llegar a ser presidenta de la República. Insisto, no nos votan, ¿sí? Votar a una mujer es muy difícil, ¿sí? Sí, sí, adelante. Y luego la señora. A ver, no votamos a las mujeres. Y como no votamos a las mujeres, tenemos que hacer estos esquemas de paridad de género. Es decir, esa fuerza que tenemos que votar a las mujeres ahora, si el día de sufragio son dos parejos, hombres y las mujeres no están votando sus géneros, ahora vamos a obligar a que así sea. Eso entre un esquema real de democracia. Es la discusión que yo les comentaba, que es difícil, ¿sí? Ya algunos politólogos han tratado este tema, pero por eso son medidas, las acciones afirmativas fueron medidas temporales, ¿sí? La paridad ahora, pues hay que ponerle en la oferta, pero quien decide es el que vota. Y ahí están. Si me permites tantitito nada más para escucharla y vuelvo contigo, ¿sí? Por favor. Está muy interesante la el 31% de mujeres y cómo los partidos políticos, más del 50% inscritos, son mujeres. El cuestionamiento de todo esto es, si tenemos esa gran mayoría, ¿por qué no se habrá ya conformado el partido de la mujer? ¿Sí? Si somos tantas, ¿por qué también coincido con Peter, seguimos sin votarnos? ¿Sí? ¿No sería como que más práctico, mujeres, que hiciéramos un partido y votáramos por nuestra presidenta, nuestro secretario, bueno, secretario no, pero todos los puestos populares, ¿verdad? Son populares. Y de esa manera empezáramos a transformar el país, en lugar de andar quemando y pintarrajeando. Discúlpeme, es que a mí me molestó mucho cuando vi la puerta de la universidad masacrada de esa manera. Digo, y sí entiendo que estamos desesperadas porque no nos hacen caso, porque no nos toman en cuenta, pero pues seguimos, según veo ahí, divididas en diferentes partidos y de una manera que solamente nos utilizan. Pues sí, y antes era peor, porque antes nada más era para ir a hacer las tortas y los mandiles. Hay un porcentaje que se les da a los partidos para educar a la mujer, porque ese es otro problema, ¿sí? Para hacerla competitiva. No estamos ahí y somos tantas mujeres, ¿por qué el voto se lo seguimos dando al candidato que nos impone el partido? Sí, es un asunto más de partidos, ¿sí? Y de idiosincrasia, sobre todo en ciertos lugares. Hay una parte que es lo que es la oferta que dan los partidos,
que se puede formar otro partido, pues yo creo que sí se puede formar otro partido, ¿no? Creo que la gente joven, las jóvenes pueden moverse, hacer otras cosas. El sistema político de un país está formado por un sistema electoral y un sistema de partidos. Pero la base del sistema político son los ayuntamientos. Y en los ayuntamientos se está teniendo todavía problemas, ¿sí? Sobre todo para que los voten. Y no es nada más el ayuntamiento de la capital. Ser presidente municipal, yo me atrevería a pensar que es el puesto más difícil, el más difícil, así sea de Villa de la Paz, que es uno de los más pequeños, o de San Pedro, más difícil que cualquier otro puesto, que una diputación local, que una diputación federal, porque es donde tienen mayor contacto con la gente y es donde atienden a sus necesidades. Entonces, yo creo que todavía estructuralmente tenemos que ir cambiando de pensamiento y proponer. Ahorita se va a hacer la reforma electoral, una reforma electoral aquí en San Luis, pues pueden proponer, estamos en tiempo de proponer, y bueno, organizar un partido, pues bueno, tiene toda una reglamentación hacer un partido, y pues es decisión política, y todos los seres somos seres políticos, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí hay que luchar en esa parte, para que se vayan acomodando. Yo digo que la democracia se mueve como se mueve la sociedad, ¿sí? La democracia es dinámica porque la sociedad es dinámica. Ustedes son la muestra de un nuevo tiempo, un nuevo espacio, y pueden hacer muchísimas cosas. Ojalá que las hagan decididas, pero sobre todo respetando la dignidad de la mujer, ¿sí? Y la dignidad de ustedes mismas, la dignidad de la mujer y la dignidad del ser humano, de sus compañeros, y de las gentes con las que viven. No sé, tú me dices. Sí, adelante. Bueno, tomando en cuenta lo que acaba de comentar, que en los municipios la presencia es un poco más difícil, conviven más con el pueblo. Creo que es un tema educativo y cultural. No sé si en las comunidades llevan a cabo pláticas similares de este ente, porque me imagino que desde un principio, si ellos empiezan a tener un conocimiento previo sobre la situación en la que estamos pasando, creo que podemos ir evolucionando poco a poco, y ese cambio pues no se va a ver de la noche a la mañana, va a pasar un cierto tiempo para ver los verdaderos resultados. Entonces, no solo basarnos en la ciudad, sino expandir un poco el conocimiento a municipios, y creo que posiblemente pueda haber un cambio. Claro que sí, fíjate, ese es un tema súper importante, porque nosotros, bueno, no sé quién sea de mi generación, ni tú, porque yo soy de generaciones mucho más avanzadas. Nosotros tomábamos civismo. Ahora no sé a quiénes de ustedes les hayan dado civismo, ¿sí? Y el civismo tenía que ver con ese trabajo social que se hacía en la comunidad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un problema de educación, y que ahora ha evolucionado a través de las redes sociales y de todas las cosas mucho más, muchísimo más, ¿sí? Y bueno, te podría seguir platicando muchísimas cosas. Te agradezco mucho, tienes toda la razón. A mí me gustan mucho las candidaturas independientes. A mí me parecen que son una forma de darle oxígeno a la democracia. Los partidos políticos son estructuras más pesadas, tienen más intereses, etc. Me gustan mucho, pero es un camino muy difícil las candidaturas independientes. Necesitan tener el recurso para el apoyo ciudadano. En el 2021, aunque sí se anotaron algunas aspirantes, no logró ni una sola mujer la candidatura independiente, porque es un camino difícil, y sí están obligados a la paridad, pero están obligados a la paridad vertical en ese caso, ¿sí? Para un municipio, son ellos nada más, ¿no? Hubo alguna plática con alguna persona de México para la Asamblea Constituyente
de la Ciudad de México, los candidatos independientes tuvieron el 8% de la votación total, pero tampoco están considerados en los esquemas de plurinominales. Ellos hubieran podido tener posiciones plurinominales si hubieran ido juntos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, por ejemplo, que es un muy buen camino que se les debe en las leyes, en la local del Estado particularmente, el umbral es muy alto, solo pasa un candidato por elección, o sea, aunque pasaran el umbral 2 candidatos para el distrito 2, solo el que tuvo mayor, cosa con la que yo siempre he estado en contra. Yo creo que si ya pasaron ese camino tan difícil, están en su derecho, ¿no? de estar en la... Y me parece una hermosa, padrísima forma de acceder al poder. Gracias, muchas gracias por su participación. En la plataforma de Teams tenemos un comentario, maestra, de parte de Astrid. Dice, verdaderamente es un tema que debemos de tener en cuenta. Nosotros como estudiantes informarnos más y ver las posibilidades de incluir más a las mujeres, ya que tenemos los mismos derechos de participar, de alzar la voz y de ejercer cargos públicos o privados. Sí siento que sigue el problema en relación con la cultura del país, que muchas veces nos impide ver más allá y no abrirnos a nuevas ideas. Es una chica que está desde algún lugar viendo nuestra transmisión. Y Katia pregunta, maestra, para el cambio en la implementación de las mujeres en la política, ¿usted qué estrategias implementaría o qué sugeriría? Pues bueno, yo creo que es importante que la mujer se organice más, se prepare más, pero creo que ya en cuanto a preparación hay mujeres tan preparadas como los hombres, que eso es seguirse preparando, aunque a veces yo sé que es más difícil. Ustedes son muy jóvenes, pero no faltará alguien que ya tenga familia o que su situación familiar le obligue a estar más complicada. Organícense, también está la cuota joven, ¿sí? Hay una cuota que los partidos tienen que cubrir para poner candidatos a regidores y candidatos a diputados locales menores de 29 años. O sea, ahora hay más oportunidades. Yo creo que ahora tienen oportunidades. Las leyes electorales tienen que reconocer la dinámica real de la sociedad. Y la mentalidad de un joven es absolutamente diferente de una persona que ya tuvo más tiempo. Bueno, pues yo les agradezco mucho, principalmente, maestra, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartirnos parte de tu vasta experiencia en estos temas electorales, que creo que siembran aquí una pequeña, gran semilla de conocer, de informarse y de seguir participando, porque creo que parte de estos temas tiene que ver con la participación y la participación de los jóvenes, que es importantísima en estos procesos. De parte de la facultad, maestra, te hacemos entrega de un reconocimiento por tu participación en la conferencia Participación Política de las Mujeres, que se lleva a cabo el día de hoy, 22 de marzo, en esta aula magna de la facultad. En San Luis Potosí, marzo 2022, firma la maestra Hilda Lorena Borjas García, directora de la facultad. Y un pequeño obsequio de parte de la dirección. Muy agradecida con la universidad y con la facultad. Muchas gracias y contigo. Gracias, jóvenes, y gracias por su participación.